Muy bien, muy buenas días o tardes. Vamos a tener una pequeña oración. El día de hoy vamos a ver el tema de las dos bestias de Apocalipsis 13. Y estamos aquí presentes en Zoom. Vamos a verlo. Vamos a ver vamos a hacer una oración. Las dos bestias. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones y por que tú nos dices que no harás nada sin antes darle el mensaje a tus profetas. Tú no haces nada sin advertirnos y sin enseñarnos también. Gracias a Dios te damos. Amén. 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 Bueno, las dos bestias aquí las tenemos. La bestia 1 y la bestia 2. ¿Cuáles son las dos bestias? Son las dos bestias que están en Daniel, no Daniel, Revelación o Apocalipsis 13. Ok, aquí nos dice que, bueno, le voy a pedir, Daniel, léelo tú, por favor, lo que está ahí. A ver. Nomás que ¿No ves? Como está cortada las palabras por las fotos de ustedes, mí aquí, no sé si. No, sí, por el La voy a anfitrión mover, ya lo moví, participante. ya puede moverlo, sí. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. Muy bien, aquí tenemos pues esta descripción de esta bestia. Aquí tenemos 7 cabezas, 10 diademas y 10 cuernos y el nombre de blasfemia. Y luego dice que sale del mar. ¿Qué quiere decir que sale del mar? Aquí lo tenemos, mucha gente, mucha gente. Dice, y él, a ver, Luisa, léelo si puedes. Es que yo tengo aquí una cosa ahí de grabación, pero no sé quitarla. A Bueno, ver, está bien, yo lo leo. yo la leo. Ok. Y él me dice, las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Ok, en la profecía, entonces, cuando se habla de aguas, es que sale de las muchedumbres, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, no transciende lo que es las razas y es mundial, como quien dice. Ok, bestia, ¿qué quiere decir eso? Poder o reino. ¿Cuáles son algunos de los poderes en el pasado que describen esta bestia de leopardo, león, oso y luego una bestia espantosa? Son reinos, y esos reinos se vieron en el capítulo 7 de Daniel, que son Babilonia. ¿Cuál otro? A ver, Persa. Medo-Persia, hoy Grecia y Roma. Grecia. Ok, entonces aquí tenemos estos poderes. Las 7 cabezas y 10 cuernos son poderes perseguidores. Es decir, siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Fátima, buenas tardes. Bienvenido. Ya estamos en el tema, luego saludamos, ¿ok? Sí. 7 cabezas, 10 cuernos. Equivalen a poderes perseguidores. En el tiempo moderno, nosotros conocemos los temas como libertad religiosa, libre albedrío y todo eso. Pero antes de eso, no existía realmente la libertad de conciencia ni la libertad religiosa. Los reyes o la iglesia dominaban el poder y imponían sus creencias.
Porque no estoy con el internet. ¿Sí? ¿Mande? Ok, deja cerrar. ¿Verdad? Ok. Cerré el micrófono. Ok, poder perseguidor. Las 7 cabezas son 7 poderes que han perseguido al pueblo de Dios. Si recuerdan, estas bestias y estas profecías están describiendo la relación de estos poderes con el pueblo de Dios, con el pueblo judío, que fue en una época el pueblo de Dios, con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Ok? Entonces, Egipto es uno de los pueblos, dice aquí, y Siria, Babilonia, Medo-Persia, siglo, y el siglo segundo Grecia, y el último es Roma, el primer siglo. Si recuerdan, estos poderes son poderes que estamos hablando de que persiguen al pueblo de Dios a través de los tiempos. Y el último, en la época que estamos viviendo, es la época de Roma. Ok, esa es la bestia espantosa de Daniel 7. Y también vamos a ver aquí, este está describiendo. Y en el año 538 se le confiere el poder a la Roma papal. ¿Qué es lo que pasó aquí? Roma, el poder de Roma se transfirió a Constantinopla. Y en este año 538, el último de los poderes de los 3 cuernos fueron arrancados y se quedaron nada más 7 con el cuerno pequeño que de Daniel 7. Daniel 7. Las naciones, dice aquí 10 cuernos, naciones que dan apoyo y poder perseguidor. Son las naciones de Europa, principalmente las naciones de Europa. Ok, la última bestia es la Roma papal, la bestia. Y eso lo estudiamos la semana pasada, si recuerdan, es la Roma y esa la podemos ver desde el Daniel 7. Recuerden que Daniel 7 y Apocalipsis 13 tienen mucha relación. Aunque una cosa era que el libro de Daniel era ¿cómo se dice? Un libro sellado, que no se entendía y no se entendió hasta que se empezó a estudiar en el año poco antes de 1844. Se estudió eso y también lo estudiaron los protestantes, iniciándose con Martín Lutero y otros también, pero Martín Lutero es el primero que logró separar el poder de la Iglesia de Roma. Ok, Ricardo, ¿lo quieres leer? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón dio su poder y su trono y grande potestad. Apocalipsis 13:2. Ok, entonces fíjense, aquí están las bestias. Aquí al lado están las bestias de Daniel 7. ¿Sí? Y aquí están, no la voy a repetir
aquí porque por el tiempo, pero estas son las bestias y tienen, esta bestia de Apocalipsis 13 tiene vestigios de estas diferentes bestias. Y aquí está la cuarta, era la más espantosa y tiene un cuerno y tumba o quita a 3. Y tiene todo este grande poder. ¿Cuál es el poder? No sé si aquí menciona, pero el poder de, aquí está la boca de león, pies de oso, leopardo, sistema idólatra de Babilonia. Aquí tenemos pies de oso, la crueldad y tiranía. Todos estos son poderes autoritarios y de dictadores. Cultura, filosofía pagana de Grecia. Grecia heredamos mucho de ello, de ese imperio. Ok, y el dragón le dio poder. ¿Qué le dio? A ver, dígame, a ver, ¿quién lo lee? ¿Luisa? Cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, el emperador legó Roma al Papa para que fuera la sede de la autoridad del vicario de Cristo. Francisco Meis, Papal Right and Privilegio, pp. 1314. Ok, entonces aquí vemos que si en el año 320, por ahí más o menos, el Constantino se hizo cristiano y el imperio lo convirtió a cristiano. O sea, ya los cristianos ya no eran perseguidos y el líder religioso de Roma y los líderes tuvieron ya mayor poder sobre la comunidad, sobre el aspecto civil. Entonces adquirió ese poder. ¿Por qué? Porque el emperador se hizo cristiano y hizo el imperio también cristiano. Y una de las cosas que también esa bestia representa es el dragón. El dragón le dio poder. El dragón le dio poder. ¿Quién es el dragón? El dragón lo podemos ver en el Apocalipsis 12, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así que este conflicto se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo entre Jesucristo y Satanás. Son los poderes, dos poderes que están luchando uno contra el otro. Así que sabemos pues, pero este es el dragón y aquí nos está describiendo de acuerdo a la historia de lo que ha sucedido, pues que el poder de dragón lucha con el poder de Dios, de Jesucristo. Aquí está. A ver, ¿quién? Daniel. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Ok, entonces una de esas cabezas fue herida, pero dice que se fue curada. Ok, ¿cuándo sucedió esta herida? A ver, ¿quién lo lee, Ricardo? Beder entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y religionó de Napoleón, con el que el papado fue prácticamente muerto, el papado moderno. Ok, aquí en este año 1798 es el término de una de las profecías de la Biblia de 1260 años o días, años proféticos. Y también 1260 días se describe como 42 meses y si cuentas 30 días por cada mes, vienen siendo 1260 días. Y también lo menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. Hay varios lugares en la
en Daniel y Apocalipsis donde se menciona estas cantidades de tiempo. Entonces, y en este año 1798, en este tiempo, Napoleón era dominante, era el dictador de Francia. ¿Y qué sucedió aquí? Que él tomó como prisionero, Francia tomó de prisionero Berthier y se lo llevó al exilio y ahí murió fuera. Y eso se le denomina como la herida que se le dio. ¿Por qué? Porque le quitó el poder de dictador religioso a este sistema papal. Una pregunta, hermano, ¿lo puedo hacer? Sí, adelante. Un minuto, mire. Aquí estamos hablando de 1798, cuando el Papa pues se le quita el poder y prácticamente muerto por Napoleón o por el poder de ahí, pues de ellos. Pero en todo el mundo pasaron cosas, como en México. En 2 años después, 1800, se gesta, como dice, la independencia de México y empieza en 1810. Empezó a organizarse los curas como Morelos, como Hidalgo. ¿Qué influencia tiene todo esto en el mundo? Pues que hayan quitado al Papa el poder y muchos curas empiezan a rebelarse y vuelven a los indígenas y todo, y empezó la independencia de México. ¿Qué ve usted y qué hay? Bueno, en ese tiempo, lo que ocurre, pues, generalmente los poderes religiosos, como eran dominantes también, pues también defendían pero no papado. tiene tanto que ver. Lo que sí es que hay revolución y la Ajá. gente como Está se dice, despertando. el poder religioso domina a las razas y Sí. también hasta cierto punto cuando entró Benito Juárez era una rebeldía contra la religión. Así es. ¿Por qué? Porque y era un establecimiento de la libertad religiosa, libertad de elección. Por eso, hablando nosotros que tenemos más orientación mexicana, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es que uno tiene que respetar la creencia del otro. Y eso, cuando uno denomina de que tiene que respetar lo que otro cree algo diferente, entonces en el mundo de la Edad Media no se aceptaba nada que no fuera una aceptación por la religión, por la iglesia. Y cualquier iglesia, ya sea protestante o cualquier religión, puede ser un poder de dictador y no de libertad. Y eso es lo que estaba revelándose Francia, que desecharon la religión por completo. Sí, por eso se volvió un país, una nación, ¿cómo se dice? Atea. No querían nada con la religión. ¿Y qué hicieron con ellos? Con los reyes que estaban, como dicen, unidos con los religiosos, los acabaron. Entonces acabaron el Estado, acabó la nación y el poder de Napoleón lo hizo. Ok, bien. ¿Okay? Pero recuerden que lo que estamos aquí viendo es cómo el pueblo de Dios, cómo el Satanás está atacando al pueblo de Dios. Y aquí, ¿qué es lo que dice Berthier? El poder romano, el poder de Roma se le cayó y ya no tenía tanto poder. Pero en ese tiempo también estaba saliendo otro poder que vamos a hablar ahorita. Aquí tenemos pues un poquito de el poder de los curas y aquí se lo están llevando pues arrestado. Y él murió, este es el Papa y se lo llevaron
no sé exactamente a dónde, pero murió en el exilio. Y después otra vez empezaron, pero ya no tenía el poder. Ya era la culminación y el punto bajo del poder de la iglesia. Aunque todavía después, todavía en otras partes del mundo, todavía seguía teniendo poder, el poder religioso. Las cosas no cambian rápido. Las cosas van cayendo poco a poco. Ya ve cómo Martín Lutero empezó la revolución de la libertad de conciencia en 1521 en la Dieta de Worms, pero no se estableció como ley cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos en 1789. Allí es donde se inscribe la libertad religiosa y ahorita va a salir adelante. Ok, a ver, ¿quién lo lee? Saneamiento, aquí lo lee. El saneamiento. Dice Benito Mussolini y Gasparri firman el concordato de Trán en 1929, devolviendo sus tierras y reconociéndolo como Estado libre e independiente. Ok, entonces esto lo vamos a poder ver que el poder papal fue restaurado en principio, no es que ya sea poderoso, pero es cuando filosóficamente se arregla nuevamente con los poderes civiles. Está 130 años después. Sí, aquí están firmando el poder religioso con el poder civil de Italia. Le regresa el poder. Aquí, a ver, ¿lo lees tú, Luisa? Esta noche el asunto Roma es una cosa del pasado y el Vaticano ha hecho la paz con Italia, poniendo las firmas que tan memorables documentos se ha sanado la herida. Extrema cordialidad se ha mostrado en ambos lados. San Francisco, Crónica, febrero 11 de 1929. Ok, entonces se ha hablado tradicionalmente que este es en simbolismo y en hechos que se está recuperando el poder de la iglesia papal. ¿Alguna pregunta? No, está bien, claro. Ok. Ok, Ricardo, ¿lo lees esto? Aquí tenemos otra imagen de un poquito de la historia. Ok. Bajo el casi se cumple la pretensión papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos de Pontificia romano. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron lealtad y él como su soberano. Roma fue nuevamente la concubina del mundo. Mother General History. Ok, muy bien. Entonces aquí simbólicamente se está curando la herida. Recuerden que el poder de la iglesia es el poder papal, es un poder mundial, global, muchas lenguas, muchas naciones, todo el mundo, ¿sí? Y nosotros, si se interpreta históricamente, entonces toda la historia se encaja y podemos ver cómo el desarrollo de la historia se correlaciona con la profecía. Ok, vamos a leer. Daniel, lee esto. Nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios poderoso, el Papa León XIII. Ok, entonces, una de las cosas que se le llama blasfemia y eso es que la doctrina papal dice que
el dirigente papal es Cristo en la tierra. Por eso dice, nosotros tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Es que lo que dicen es que Dios, Jesucristo, le delegó a Pedro y de Pedro se ha heredado el poder, un poder visible y tangente, representante de Dios aquí en la tierra. Aquí tenemos pues, este es uno líder Arafat y Juan Pablo II. Ok, tiene 7 marcas que identifican la bestia. Vamos a leerla, vamos a ir un poquito más rápido porque si no se va a ir el tiempo. Ok, recibe, a ver, léelo. ¿Quién le toca? A ver, Daniel, léelo. Fátima. No está Fátima ya. Oh. Recibe su asiento de gobierno en Roma. 2. Sería un sistema mundial de adoración. 3. Hablaría blasfemia. 4. Sería un poder perseguidor. 5. Reinaría por 1260 años. 6. La herida de muerte sería curada. 7. El número de su nombre sería 666. Wow. Ok, entonces, acuérdense que antes Roma era la bestia, la cuarta bestia, y su sede era Roma. Así que cuando se transfirió en 300 y pico, cuando se hizo el emperador se hizo cristiano, la sede de Roma se fue a Constantinopla, pero ahí quedó la sede de la Roma papal en Roma, y eso sería un pueblo. Estos 7 puntos, hermano, estos 7 puntos como el 5, reinaría por 1260 años, ¿está en Apocalipsis o qué? Sí, esa es la profecía de 1200 tiempos y medio tiempo. Está en Daniel y Apocalipsis. Ok. Y luego dice 42 meses. Y luego dice 1260 días. Son 3 diferentes maneras y se mencionan diferentes lugares de Apocalipsis y Daniel. Ese es un estudio separado, pero ese es el reino donde, ¿cuándo comienza? Cuando el tercer poder arriano fue quitado, y eso comienza en el año 538, y 1260 años se extiende a 1798. Ok, vamos a seguirle. Ok, ¿quién lo quiere leer? El primero que empiece. Y le fue dada la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obra 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Apocalipsis 13, 5 y 6. Ok, entonces esta primera bestia, le da poder de hablar contra el pueblo y perseguirlos. ¿Por qué? Porque este poder cree que es Dios en la tierra. Aquí están los 1260 años, 42 meses. Empieza 538. Empieza su poder de dictador y termina el poder y cuando es llevado pues preso por Bertier. Esa es la profecía de 1260 años. Ok. A ver, Luisa, léelo, por favor.
El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Cristo, decretal, transal, episcopado, cap. Ok, está bien. Bien, entonces aquí es lo que dice que el Papa puede cambiar los tiempos, puede abrogar leyes, cambiar las leyes y, o sea, tiene el poder de Cristo, cambiar las cosas. Ok. Entonces, ¿quién lo léelo tú, Daniel? La supremacía papal legalmente reconocida comenzó en 1538 después de Cristo, cuando entró en efecto el decreto del emperador Justiniano, quien hizo al obispo de Roma cabeza sobre todas las iglesias, sentador de doctrinas y perseguidor de herejías. Ok, entonces se establece este poder perseguidor, o sea, un poder absoluto en la iglesia de Dios. Ok, Ricardo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de cordero, mas hablaba como el dragón. Apocalipsis 13. Ok, entonces ya empezamos con la segunda bestia. Yo creo ponen un búfalo porque Estados Unidos era búfalo, pero tiene dos cuernos y hablaba como dragón, pero parecía como un corderito. Corderito es manso, pero el dragón es y recuerden que el dragón es como representa al diablo Satanás. Ok, cuernos de ¿cómo se dice? ¿Qué dice aquí? La otra bestia, cuernos de cordero, juventud e inocencia, libertad civil y religiosa. Este es el poder que pudo separar el poder religioso del poder civil. Y a veces se dice en el inicio un país sin papa y un país sin un rey. Ok, cuando sale de la tierra es poca gente, no es mucha gente, no hay casi gente. No hay muchedumbre, no es diferencia de las aguas. Por contraste con el mar, la tierra es un lugar poco poblado. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Esta bestia, Estados Unidos empezó en 1620, vinieron los peregrinos y establecieron aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué se venían? Mucha gente en Europa se venían. Acuérdense que la iglesia estaba establecida en Europa y muchos cristianos eran perseguidos por sus creencias, por la libertad que tenían ellos de creer en otras cosas, pero no podían porque aún siendo países ya algunos de ellos protestantes, también eran perseguidos porque la autoridad civil y la autoridad religiosa era la misma. Entonces, si tenías una idea contraria, entonces es lo que sucedía es que te perseguían y no tenías realmente la libertad de creer libremente. Y en Estados Unidos se formaron pues las colonias y por más de 150 años estuvieron aquí y se estuvieron desarrollando y venían más inmigrantes. ¿Y qué pasó? Pues eventualmente Inglaterra quiso imponer otra vez el rey y empezaron a pelear la guerra de independencia y aquí tenemos Estados Unidos luchando y es el país que puso la libertad de conciencia con la Constitución de Estados Unidos. Aquí tenemos pues los peregrinos huyen del viejo continente buscando seguridad de una nueva tierra de libertad.
Aquí están los barcos. Los peregrinos llegaron a riesgo de morir en el mar y todo eso. El primer Thanksgiving. Y aquí está, realmente creo que estuvimos ahora en Filadelfia, en el cuarto donde todo esto sucedió. Independence Hall, en Filadelfia. Ok, y esto es una de las cosas principales. ¿Quién lo quiere leer? El Congreso no hará una ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo su libre ejercicio. Primera enmienda Constitución de los Estados Unidos. Ok, miren, aquí está. Esta es la parte de la Constitución que defiende la libertad de conciencia. Por eso no pueden establecer y por eso hay rebeldía con las diferentes leyes que se están haciendo, mandatos que se hacen. Que la máscara, que el aborto, y estos son temas de controversia. ¿Por qué? Porque el Estado impone o porque la iglesia impone. Y esa es la lucha que hay. Y este es lo que ha hecho Estados Unidos un poder significativo, y ese es lo que se estableció y estableció la segunda bestia. La libertad de libre albedrío. Decían algunos, dice, no estoy de acuerdo con lo que tú crees, pero defiendo el derecho de que tú puedas darlo. Y a veces nosotros podemos caer en errores, ¿verdad? A veces queremos decir nuestra verdad y no queremos escuchar la verdad del otro, que también el otro cree que es verdad. Así que en la lucha eso es. Ok, Daniel. Nosotros mantenemos estas verdades para que sea de evidencia propia que todos los hombres son creados iguales y hechos por su creador, como ciertos derechos inalienables que entre otros son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaración de Independencia. Sí, es decir, este es la clave de la Declaración de Estados Unidos, que todos somos iguales. Sí, no hay reyes, no hay diferencias en raza y todo eso, y que todos tienen el derecho civil de buscar una mejor vida en la libertad y buscar la felicidad de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Este es ¿cómo se dice? Los principios que han gobernado Estados Unidos por más de 200 y tantos años. Ahí está la Estatua de Libertad. Este año en abril, a finales de abril, estuve cerquita de eso. No fui ahí al lugar, pero estuve viéndolo desde lejos. La Estatua de la Libertad. Ok, ¿quién le toca? Ricardo. Y ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace en la tierra y en los moradores de ella adorar la primera bestia. Y llega de muerte fue curada. Apocalipsis 13:12. Ok, entonces esta bestia ya la identificamos como Estados Unidos, y esta va a ayudar a la primera bestia. Y es cuando se unifica la iglesia y el Estado. Poco a poco. Acuérdense una cosa, todos estos cambios son muy paulatinos, muy despacio.
tiene más de 100 años que se habló de que se iba a unir. Sí, entre la iglesia y el Estado es poco a poco, y esto ya casi está, casi es un hecho. Ok, voy a leer esto. Si los cristianos se unen, podemos hacer cualquier cosa, podemos pasar por cualquier ley o cualquier enmienda, y esto es exactamente lo que queremos hacer. Esta es la religión falsa, es usar leyes humanas, leyes civiles para imponer las creencias religiosas o con un matiz religioso. Ok, Daniel, léelo. Mientras que este segundo siglo de las leyes de derechos se cierra, la Suprema Corte está redefiniendo lo que la libertad religiosa significará en el tercer siglo. En forma general, el nuevo enfoque de la Corte ayuda a los religiosos convencionales, mientras que afecta a los no convencionales. Ese es el octubre 29, San Luis Dispatch. Sí, una de las cosas es que los partidos políticos actuales se orientan por filosofías, ¿no? Algunos le dicen que es la derecha y luego la izquierda y eso. Pero una cosa es, sí, que los poderes están usando los poderes del voto y eso para conseguir los objetivos y tratar de proyectar sus creencias a otros. Y esto ocurre en Estados Unidos. Por eso es importante ver la política que ocurre en Estados Unidos. Hermano, me tengo que ir, voy a abrir la iglesia. Dios los bendiga. Muy bien. Gracias, Dios los bendiga. Bye, adiós, que Dios lo bendiga. A ver, léelo entonces, Luisa. Y hacia todos y a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno puede comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. Ok, entonces esta segunda bestia hace también, acuérdense que también es un poder casi religioso, no religioso, pero es un poder que domina. Aquí dice a todos, grandes, pequeños, ricos, siervos, todos, y se le impone una mano en la mano derecha y otro en la frente. ¿Y qué implica eso? Que no puedan comprar ni vender. Sí, y el que puede comprar es el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Sí, entonces estamos hablando de que este poder civil religioso en Estados Unidos va a apoyar recuperar el poder de la primera bestia. Sí, el sello de Dios y el sello de la bestia. Hay dos sellos aquí, dos sellos. El sello auténtico de un documento, que aquí está el de presidente, Seal of the President of the United States. Aquí está nombre. Este es del de Dios. El título, creador, territorio, el cielo y la tierra. Y en Estados Unidos, pues es el nombre presidente, el nombre de la persona, y luego el título y luego el territorio. ¿Dónde? Estados Unidos. Ok, ¿lo puede leer? También les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que cumplieran que yo soy Jehová y el que los santificó. Ezequiel 20, 12. Ok, entonces hemos estudiado lo que es del sábado. El sábado se guardó en la época de Cristo, se guardó en la Edad Media por ciertos grupos, pero se olvidó por la iglesia guardar este día sábado. Y hoy se ha recuperado
en el siglo 1845-46 fue cuando la iglesia adventista adoptó el guardar el sábado de acuerdo a la ley que está escrita en Éxodo. ¿Sí? Entonces, y aquí nos dice que los sábados son una señal entre yo y ellos. Y para que sepan que Dios los santificó. Aquí tenemos el nombre, dice la misma palabra Sabbat significa señal o sello del Padre. Hebreo A, B, Padre, B, donde mora y de señal. Entonces, donde mora y señal. Ok, Luisa. El sello de Dios y la ley de Dios en la frente. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Gracias. Entonces aquí tenemos que el sello de Dios es la ley de Dios. Y la que le distingue esto es el día sábado. ¿Qué significa el sello de Dios puesto en sus frentes? La aceptación del sábado, séptimo día de la semana como día de reposo. Así como en el Edén, Dios le dijo, no comas de este árbol, y ellos comieron. Y en este tiempo nos dice la Biblia, nos dice que el día de reposo que está en la ley de Dios, el cuarto mandamiento, dice que es el sábado. Entonces Dios quiere que nosotros obedezcamos este mandamiento, no porque vamos a ser salvos por guardarlo, sino porque Dios lo santificó y aceptamos su ley como al aceptar a Cristo. Entonces, porque aceptamos a Cristo, aceptamos este mandato de Cristo que debemos guardar el día de reposo sábado. Ok, Ricardo. ¿Cuál es entonces el sello de la bestia? Así como el sello de Dios es el día sábado, el sello de la bestia es la aceptación de un falso día de reposo. El día sostenido por el sistema papal es el domingo. Muy bien, entonces, Satanás, domingo. Dios, Jesucristo, sábado bíblico. El sábado bíblico es el sábado. Ok, vamos a leer, Luisa. El catecismo converso pregunta, ¿cuál es el día de sábado? Respuesta, sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Piri Giremin, 1948, página 50. Ok, acuérdense que ahí está en la Biblia que pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Y este es un cambio muy, muy importante que ha hecho la iglesia. La Catholic Encyclopedia. ¿Lo lee, Ricardo? La iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, sea el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento será se refiera al domingo como el día santo y el día del Señor. O sea, aquí Catholic volumen 4. El catecismo enseña que el tercer mandamiento es el mandamiento del día de reposo, y es el día, santificarás las fiestas, santificarás el sábado, el domingo.
Ok, Luisa. Aquí hay una sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número del hombre y el número de él es 666. Apocalipsis 13:18. Muy bien. Ok, aquí entonces en la última parte del capítulo 13 habla del 666. ¿Cuáles son las letras escritas en la corona papal y qué significan? Las letras escritas en la corona papal dicen estas: Vicarios Filii Dei, lo que en latín significa vicario, hijo de Dios. Our Visitor Sunday, abril 18, 1915. Aquí tenemos en este libro. Filii Dei, aquí está Vicarios Filii Dei. Aquí en el medio está Vicarios Filii Dei. Aquí está la tiara que se usa. Triple corona, el rey del cielo, rey de la tierra, rey de los mundos inferiores. Aquí tenemos los números, Vicarios Filii Dei, en latín. Aquí lo tenemos, no lo voy a sumar yo, pero aquí tenemos todos estos en Romanos. La suma es 666. Y aquí otro en hebreo, también 666. Y poco a poco, cada uno de los pontífices romanos han aumentado cada vez más su influencia en el mundo, en las gentes y en los líderes civiles. Aquí está el Vaticano. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Dice aquí, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, bien, aquí terminó. Bien, pues este es el tema. Yo creo vamos a hacer una oración y luego a ver si tienen alguna pregunta. Aquí vamos a terminar la grabación. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender estos datos y esta información y podamos hacer sabias decisiones diarias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.